Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Francos, yo soy retinólogo y les voy a hablar sobre, dentro de la carrera de médico especialista, algunos temas de un capítulo que designaron otras neovascularizaciones coroides retinales que no sean por diabetes o degeneración macular relacionada con la edad. Son tres enfermedades que vamos a ver ahora que no tienen relación entre sí, pero fueron agrupadas por un tema de comodidad bajo el mismo título. Una es la enfermedad de Coates, otra es la enfermedad de Eales y las estrías angioides. Bueno, la enfermedad de Coates fue descrita hace muchos años por justamente Coates. Digamos, en ese momento se pensó que la enfermedad era debida a problemas infecciosos, después a problemas hormonales o metabólicos. Hoy se sabe que ninguno de ellos es el responsable de esta enfermedad. Por eso mismo es que dentro de su definición podríamos decir que es una enfermedad idiopática y que está caracterizado por anomalías en los vasos retinales, específicamente telangiectasias o dilataciones aneurismáticas, y se caracteriza, y esta es probablemente la base más importante del Coates, con exudación importante, subretinal o intrarretinal. Originalmente y hace años era dividida en varios tipos de acuerdo al grado de alteración vascular. Hoy en día ya prácticamente no se lo divide en esta forma, sino que se gradúa o se estadifica de acuerdo al compromiso o no del polo posterior. Como les decía antes, sí es importante destacar que si bien no hay ninguna asociación con las infecciones o alteraciones metabólicas o endocrinas, sí se vio que muchos de estos pacientes podrían tener otras alteraciones genéticas, específicamente como la enfermedad de Norrie o algunas otras, pero todavía no se pudo asociar el gen responsable de esta enfermedad. El cuadro clínico va a ser, digamos, la sintomatología específicamente va a estar acorde a, obviamente, las características clínicas que podemos ver en el fondo de ojo. Es una enfermedad, obviamente, indolora, que no hay predisposición racial, predisponente en hombres, con una relación de 3:1, y es unilateral en el 80% de los casos. Básicamente también se lo debía de acuerdo al momento de aparición en juveniles, en la cual en el 80% de estos casos sean menores de 10 años, que se caracteriza por disminución visual, leucocoria. Ustedes saben que, y obviamente la leucocoria va a estar dada por la gran exudación que tiene estos casos, que se ocupa gran parte de la retina. Vamos a tener ese signo, y el estrabismo en ojos que no tienen buena visión o que tienen una predominancia del ojo contralateral. Vemos que estos ojos empiezan con estrabismo. Y los adultos, hay otras asociaciones, generalmente la única que se ha encontrado es la hipercolesterolemia, pero bueno, ahora vamos a hablar también sobre, en unas diapositivas más adelante, sobre los diagnósticos diferenciales que sean importantes para esta patología. Bueno, entonces el diagnóstico, ¿cómo es que vemos el fondo de ojo en una enfermedad de Coates? Bueno, lo que vamos a hacer vamos a ver una gran exudación amarillenta, lipídica. Se lo denomina lipídica por el color del amarillo. Es un amarillo muy intenso, generalmente es subretinal y localizada, ¿sí? Localizada significa que suele empezar en un sector, después se puede generalizar y es difícil poder determinar dónde fue que empezó. Puede haber hemorragias o no. Generalmente, si hay hemorragias, significa como que en ese momento hay una actividad de la enfermedad y está asociada, y esta es la característica, a anormalidades vasculares. Las anormalidades vasculares que se pueden ver son diversas.
No en todos los casos los vamos a ver, incluso en muchos pacientes podemos no ver esas anormalidades vasculares porque dentro del contexto de una gran exudación quedan tapadas o es difícil identificarlo. Pero básicamente podemos ver un envainamiento vascular, las telangiectasias, que cuando están son típicas, dilataciones aneurismáticas, falta de red capilar, o sea, isquemia, y neovascularización como cosa más eventual en los casos que la isquemia sea importante. Este es un cuadro típico de Coates. Vemos acá que es, en este caso, un ojo comprometido, el ojo derecho. Vemos las características que estábamos hablando, la exudación subretinal. Vemos en la arcada temporal inferior hemorragia subretinal. Difícil poder distinguir acá, ven lo que les decía antes, alguna anomalía dentro de la red vascular. La variabilidad clínica es importante, digamos, no tenemos pacientes que sean estrictamente iguales. Incluso dentro de un paciente vamos a tener distintos momentos. Va a haber un avance, porque generalmente esta enfermedad avanza, y con cuadros en los cuales vamos a tener un reposo de la actividad y una exacerbación. Pero es, como les decía, si bien es variable, es progresivo y estos pacientes terminan generalmente con mala visión de ese ojo. Si bien el diagnóstico es clínico, hay estudios de diagnóstico que nos pueden ayudar a poder discernir entre los diagnósticos diferenciales que tengamos. Por ejemplo, en el caso de la retinografía, la angiografía, en este caso va a poner de manifiesto las anormalidades vasculares junto con la filtración persistente que tienen estos pacientes. De todas maneras, tampoco es que esto es patognomónico, no es exclusivo de esta enfermedad, también va a poner de manifiesto la zona de no perfusión, que eso tampoco es específico de esta enfermedad, pero es un dato más que nos ayudaría dentro de un contexto a aportar hacia esta enfermedad. La ecografía tampoco no hay ninguna característica que sea patognomónica de esta enfermedad, pero sí nos puede llegar a orientar en el caso que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial por un tumor. Y es importante justamente en los cuadros en los cuales hay exudación masiva. Bueno, este es una geografía en el cual vemos distintas zonas de exudación. Arriba a la izquierda vemos la filtración de las dilataciones aneurismáticas, de las telangiectasias, y vemos en la foto de arriba a la izquierda, abajo a la izquierda y a la derecha, distintas zonas de no perfusión, o sea, isquemia retinal, junto y sumado a las filtraciones por las anormalidades de la red vascular. Entonces, como les decía, obviamente, y es importante diferenciarlo de problemas graves en los niños, y yo creo que el más importante es la diferenciación que hay con el retinoblastoma, ¿sí? Por eso mismo es que en estos casos la ecografía y básicamente el pronóstico y la clínica nos va a determinar esa diferencia. O sea, tenemos un paciente con leucocoria y estrabismo, bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales en la enfermedad de Coates. Y es importante la diferenciación con no solamente el retinoblastoma, sino también el vitreoperioma persistente, la catarata congénita, la enfermedad de Norrie, el desprendimiento de retina desde ya, etc. Y el diagnóstico diferencial en adultos es cualquier situación que genere exudación subretinal. Una que no es frecuente, pero que es muy parecida, la única diferencia es que no tiene tanta exudación, la enfermedad con aneurismas miliares de Leber. Distintos tumores pueden
pueden similar la clínica, algunas vasculitis, el desprendimiento de retina, las oclusiones vasculares, McTell. En realidad la enfermedad de Coats es como si fuese las telangiectasias paramaculares son en su expresión máxima, sería el Coats. Las oclusiones vasculares, en las cuales tengamos bastante exudación, o en los casos por ahí que se cronifica y que ya no tenemos bien un cuadro típico de oclusión vascular. Los tumores, hay tumores que pueden generar no sintomatología, pero una apariencia clínica en el fondo de ojo de la enfermedad de Coats. Y como les decía antes, y obviamente la ecografía es de gran ayuda para diferenciar estos tumores. La resonancia magnética y la tomografía axial computada, si bien no aportan mucho más en cuanto a la tumoración que la ecografía, pero sí cuando digamos, el tumor sospechamos que pueda llegar a tener una invasión orbitaria, ¿sí? Y el pronóstico es, como decía, es variable, pero siempre progresivo. Las lesiones se van acumulando en el tiempo y generalmente los pacientes tienen una baja agudeza visual en la evolución. Este es un trabajo de Giles en el cual, y los colaboradores, en el cual se estudió 150 pacientes con el fin de determinar cuáles de esos factores era más importante o determinante en la baja visión o en la mayor probabilidad de enucleación. Y los factores que se estudiaban eran si tenían telangiectasias, exudación subretinal posterior al ecuador, si eran difusas o eran superiores. En este caso era estadísticamente significativo, pero lo que más, el mayor grado de significancia estadística fue en relación a la enucleación, y esto es obvio en los pacientes que ya tienen rubiosis iridis y glaucoma neovascular, son de muy difícil tratamiento, y el pronóstico y la evolución de este caso es muy malo. Por eso mismo es que estos pacientes con estas circunstancias pueden llegar a necesitar de una enucleación, en el caso que obviamente generen un ojo ciego y doloroso. También la falta de reducción del líquido subretinal luego del tratamiento. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de tratar esta enfermedad. Y un dato importante es que el 47% de los pacientes, en estos 150 pacientes estudiados por Giles, presentaron una agudeza visual de movimiento de mano o proyección de luz. Por eso mismo es que es importante saber que esta enfermedad tiene mal pronóstico, y es muy importante esta explicación a los familiares, y obviamente el tratamiento rápido y oportuno para evitar que esa exudación, esos vasos anormales, por lo menos en el momento de mayor actividad, puedan generar la exudación masiva que después es difícil controlar. El tratamiento también va a depender del cuadro clínico. Si nosotros, por ejemplo, en la foto que le mostré previa de este paciente, en la cual no tenía un desprendimiento de retina, sino que tenía exudación subretinal y zonas de isquemia retinal, el tratamiento básico en estos casos es la fotocoagulación de las anormalidades vasculares y de la isquemia retinal. Si tenemos zonas más periféricas con exudación, la criocoagulación es de ayuda. Si tenemos incluso el desprendimiento de retina, podemos hacer criocoagulación si no es muy bulloso. Si es muy bulloso, tendríamos que saltar o combinar la criocoagulación con el drenaje subretinal del líquido para poder acercar la retina a la pared ocular y que el crio tenga efecto en la destrucción del tejido. Otro de los tratamientos que también incluso pueden ser combinados con la criocoagulación es el TTT, que es la termoterapia transpupilar, que en este caso no hay un daño, digamos, una muerte por quemadura como la fotocoagulación, sino que en este caso es
por aumento de la temperatura del tejido. Sirven los casos en los cuales hay también exudación. Y como les decía, obviamente la cirugía tiene un rol en el caso que haya desprendimiento de retina. Se han hecho distintos trabajos sobre la vitrectomía, en los pacientes que tienen desprendimiento de retina bulloso, y se combinaba la aspiración del líquido subretinal mediante distintos métodos, más sumado a la destrucción de la retina periférica mediante láser o criocoagulación. Muchos de estos casos terminan con aceite de silicón. Hay distintos reportes con distintas tasas de efectividad, pero bueno, eso depende también. Yo no creo necesario dar toda esa información en cuanto a los resultados de varios de estos estudios, porque muchos son de pocos pacientes y en realidad, digamos, el resultado final dependía de, del momento o cuán dañado estaba el ojo al principio del tratamiento de la cirugía en este caso. La terapia antiangiogénica también es buena para poder disminuir los neovasos que tenemos y poder después realizar o la cirugía o el tratamiento con fotocoagulación. Así que bueno, esto es con respecto a la enfermedad de Coates. Vamos a seguir con la enfermedad de Ills. Esta enfermedad, como la de Coates, también se la caracteriza como idiopática, si bien hay asociaciones fuertes con algunas enfermedades, en este caso infecciosa como la tuberculosis. En un estudio incluso se vio que el 48% de los pacientes que presentaban la enfermedad de Ills habían sido expuestos al antígeno de la tuberculosis, con lo cual se cree ya hace varios años de que esta reactividad o reacción con los antígenos de la tuberculosis podría ser parte de la patogénesis de la enfermedad de Ills. También otras de las patologías asociadas están las afecciones neurológicas, específicamente las vasculares, como el ACV, las migrañas, la epilepsia. Y también dentro de las auditivas también son vasculares, porque se vio que estos pacientes tienen una disminución tienen una disfunción auditiva, y se cree como causa también la disminución de la perfusión del órgano de Corti. Es más frecuente esta enfermedad en África de Oriente Medio y se caracteriza, que no lo dije en un principio, por zonas extensas de isquemia retinal periférica asociado a vasculitis y neovascularización. Esta enfermedad afecta a jóvenes sanos entre 20 y 30 años de edad, es bilateral en el 80% de los casos y tiene una preponderancia de hombres jóvenes, aunque hay trabajos en los cuales se ha visto que no había predisposición por sexos. Dentro de los signos, o lo que vamos a encontrar a nivel del fondo de ojo, es importante remarcar que las características clínicas comienzan como una vasculitis. Esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria de los vasos y esa inflamación va a generar todo el cuadro clínico, y de acuerdo al momento en la evolución de esa enfermedad son las alteraciones a nivel de fondo de ojo y los síntomas que van a tener el paciente. Lo primero que vamos a ver entonces es el envainamiento vascular, que son líneas blanquecinas a ambos lados de los vasos sanguíneos, afectando las arterias como las venas por igual. En la medida que los vasos empiecen a afectarse, van a tener más transudación y exudación, con lo cual se va a acumular material exudativo perivascular, se va a generar hemorragias perivasculares. En la medida que las inflamaciones vayan generando oclusión vascular, vamos a tener amplias zonas de isquemia, anormalidades vasculares con el fin de intentar suplir el ojo en las zonas sanas hacia otras zonas con isquemia vascular. Podemos encontrar colaterales.
y obviamente la neovascularización. Una característica muy importante del ILS es la demarcación entre las zonas vasculares y isquémicas, con vascularización normal e isquémicas, en las cuales en esta zona y esta zona de transición es muy marcada y es donde se generan la gran mayoría de los neovasos. Obviamente los síntomas va a depender de las zonas afectadas, si tiene o no los signos típicos, la sintomatología típica del hemovitrio, ¿sí? Pues estos pacientes pueden tener mioesopsias o hasta una visión de movimiento de manos con un hemovitrio total. Y como en las enfermedades previas, el diagnóstico en estos casos es clínico, es una enfermedad de exclusión. Tenemos que, si un paciente joven con hemovitrio, con zonas de isquemia periférica, tenemos que pensar también en alteraciones vasculares o una retinopatía diabética. Tenemos que apuntar primero a eso. Una vez descartado, esta podría ser una enfermedad a tener en cuenta, ¿sí? Y los diagnósticos diferenciales, obviamente, es cualquiera de ellas con oclusiones vasculares, ¿sí? La única, la característica más importante y que es probablemente única es que en el ILS no respeta la distribución anatómica si lo queremos diferenciar, por ejemplo, una oclusión vascular, retinal vascular, que si no es venosa, quiero decir, que si no es característica, de los jóvenes, podría llegar a darse, y en este caso sí va a haber se va a respetar la distribución anatómica. En este caso, esa es la diferencia que tenemos como para apoyar el diagnóstico. A nivel de la retinografía, de la retinofluorescenografía, vamos a ver las mismas, aquellas que en otras enfermedades vasculares con daño del endotelio, que son las filtraciones vasculares. O sea, vamos a ver una hiperfluorescencia por filtración. Isquemia, el límite muy marcado, como les comentaba, de perfusión y no perfusión. Y generalmente no hay afección de la cámara anterior. La vitreitis generalmente es leve y si se ve afectada la cámara anterior no es por una inflamación específica ni del iris ni del cuerpo ciliar, sino que es por un generalmente pasaje de la inflamación periférica vítrea hacia cámara anterior. Y el tratamiento va a estar determinado por las complicaciones que genera el ILS. La característica clínica también va a depender, como les decía antes, de acuerdo al momento en el cual esté la enfermedad, pero se caracteriza por hemovitrios a repetición. Entonces, uno de los tratamientos posibles va a ser, en caso de que haya un hemovitrio no reabsorbido, la cirugía. En los casos en los cuales se ha reabsorbido el hemovitrio, el tratamiento de elección es la fotocoagulación de la retina periférica isquémica. La próxima enfermedad de la cual le voy a hablar son las estrías angioideas. Es una condición idiopática también como las otras, caracterizada por la presencia de líneas subretinales irregulares que van desde el nervio óptico, que puede involucrar en zona circunferencial del nervio óptico, y ahí irradian hacia la periferia y van a comprometer en mayor o menor medida distintas zonas de acuerdo al grado de evolución, y esto es variable. No todos los casos se desarrolla estas estrías angioideas hasta la periferia. Generalmente suelen afectar la zona del polo posterior y la zona nasal de la retina. Hay variabilidad de acuerdo al color del fondo de ojo. En los casos en los cuales tenemos un fondo oscuro, las estrías angioideas van a ser oscuras, y en caso que tengamos un fondo de ojo claro, las estrías angioideas van a ser más claras. De todas maneras, los estudios complementarios nos van a ayudar a poder determinar bien la localización de las estrías angioideas y probablemente también sus complicaciones, que ahora vamos a abordar ese tema.
son enfermedades hereditarias, pero también según a la asociación sistémica, porque las estrías angioides se las ha asociado a muchas enfermedades y generalmente más del 50% de los pacientes que tienen estrías angioides tienen un compromiso sistémico, como el pseudosarcoma elástico, enfermedad de Payet, etcétera, que ahora las vamos a ver. Afecta a los adultos y generalmente, si es por pseudosarcoma elástico, hay un defecto en la membrana de Bruch, en la cual hay un defecto en la capa elástica y esto generaría disrupciones en la membrana y toda la patología de esta enfermedad. Bueno, y como les contaba, dentro del 50% de las asociaciones sistémicas, el 80% pertenece al pseudosarcoma elástico, el 15% Payet, 5% a las anemías falciformes y hay otras enfermedades también descritas. Pero la más importante es el pseudosarcoma elástico, que es una enfermedad hereditaria asociada a la degeneración de las fibras elásticas, como le había comentado, y afecta, aparte del ojo, la piel, el tracto gastrointestinal y el corazón. Hay una degeneración del tejido conectivo y posterior de esa degeneración de ese tejido a expensas de las fibras elásticas, depósito secundario del calcio. Y es importante esto, el 100% de los pacientes con pseudosarcoma elástico a los 20 años presentan estrías angioides. El cuadro clínico se origina en la papila, como les decía, y se radian concéntricamente y centrífugamente a la periferia. Las líneas retinales varían en espesor y color, como lo vimos, progresan y no regresan, y no hay algo que podamos hacer para evitar que sigan progresando. Y el compromiso macular de las estrías angioides suele ser frecuente. Pero lo más importante y lo que sí podemos hoy en día tratar con algún grado de éxito con las terapias antiangiogénicas es la complicación de la membrana neovascular que vemos muy frecuentemente en estos casos. Se da por, como decíamos, la disrupción de la membrana de Bruch, suele tener disrupciones múltiples, por eso estos pacientes suelen tener varias membranas neovasculares coroideas en distintas zonas de la mácula del mismo ojo, incluso suelen ser bilaterales, como por ejemplo en el 80% de los pacientes. Y obviamente dentro de los pacientes afectados por estrías angioides, hay mayor probabilidad de que sea en pacientes con pseudosarcoma elástico. Y los pacientes con pseudosarcoma elástico tienen más predisposición a que su membrana vascular coroidea sea bilateral. El cuadro clínico va a ser variable de acuerdo a la extensión del daño, pero como posibilidades tenemos que el daño sea por la extensión de las estrías angioides hacia la mácula, el desarrollo, como veíamos, de la membrana neovascular coroidea. Obviamente estos pacientes que tienen membrana neovascular coroidea, si es subfoveal, van a tener muy mala visión, y si lo tienen en el segundo ojo, generalmente estos pacientes terminan con ceguera legal. Aproximadamente el 20% de los pacientes con pseudosarcoma elástico tienen agudezas habituales menores a 20-200. El desarrollo de la membrana vascular, cuando se da en un ojo, hay posibilidad de que se dé en el otro ojo dentro de los 18 meses. Por eso mismo es importante el seguimiento de cerca de estos pacientes. El desarrollo de la atrofia geográfica también se observa, no relacionado con las estrías angioideas. Y, como les decía, estos pacientes terminan con mala visión, la mayoría con progresión hacia la ceguera legal, y se ve más frecuentemente esto en los afectados por pseudosarcoma elástico. Bueno, también lo mismo, como las otras enfermedades, el diagnóstico es clínico por las características que se ven en el fondo de ojo, la evolución, la epidemiología de la enfermedad. Vamos a poder hacer el diagnóstico. La visualización de las estrías angioides son típicas, y algunos
estudios complementarios nos ayudan a ponerlas de manifiesto y a ver las complicaciones. Por ejemplo, la autofluorescencia, ustedes saben que se caracteriza por reflejar la actividad metabólica del epitelio pigmentario. Entonces, las zonas en las cuales las estrías angioideas pasan, o sea, genera el tramado subretinal, hay daño del epitelio pigmentario y entonces vamos a ver esas zonas oscuras. Y la extensión de esa podemos ver parches de atrofia del epitelio pigmentario. Por eso la autofluorescencia nos marca esas atrofias y es el mejor método y a su vez no es invasivo para monitorear los cambios del epitelio pigmentario y la evolución de esta enfermedad. La RFG nos va a poner de manifiesto las complicaciones, como por ejemplo la membrana neovascular, en las cuales tengamos dudas, pero la angiografía no es por ahí el método que, si bien se usa, por ahí nos podría generar dudas en los casos en los cuales tenemos una atrofia generalizada del epitelio pigmentario y que esa hiperreflectividad, o sea, esa hiperfiltración, digamos, y la tinción nos puede generar dudas en el momento de poder diagnosticar si este paciente tiene o no una membrana neovascular exclusivamente por la RFG. Pero desde ya tenemos otros estudios que ahora los vamos a ver, como el OCT y el OCTA, que nos va a ayudar a no solamente diagnosticar, sino a poder ver su evolución. Este es el cuadro típico. Acá vemos el ojo derecho e izquierdo, vemos la atrofia geográfica del epitelio pigmentario, la zona de las estrías angioideas que salen en forma radial desde el nervio óptico. Incluso en el ojo izquierdo se ve que esas estrías angioideas llegan incluso hacia la mácula y la comprometen. Y en la angiografía vemos los cuadros de tinción que tiene este paciente. En este caso no vemos una membrana neovascular porque vemos que no filtra esa imagen, la imagen de abajo a la izquierda digo, sino que es una tinción de esclera, ¿no? Digamos, por defecto del epitelio pigmentario y de la coroides. Y como les decía, el OCT es probablemente la herramienta más útil porque nos va a detectar las lesiones pequeñas de reciente comienzo, incluso nos va a detectar algunas alteraciones que podrían llegar a ser premonitoras de que este paciente pueda tener una membrana neovascular coroidea a futuro, como son las ondulaciones o interrupciones de la membrana basal de Bruch, que se puede poner de manifiesto con el OCT. En el 40% de los casos que vemos estas características pueden tener una membrana neovascular coroidea. También obviamente vamos a ver como cualquier membrana neovascular coroidea por otra enfermedad las lesiones típicas de la cronicidad, como por ejemplo la fibrosis retinal. Y el OCTA también nos va a marcar, es importante porque en los casos en los cuales no tenemos mucho contraste con la angiografía digital nos va a identificar bien la membrana neovascular coroidea y no solamente nos va a localizar la lesión, sino que nos va a poder aportar si esa membrana neovascular coroidea está activa o no. Y estas son las características que vemos en un paciente distinto al anterior, en la cual hay un mayor compromiso macular y del epitelio pigmentario macular, en la cual vemos ya una zona de fibrosis subretinal, y este paciente obviamente tiene muy mala visión. Bueno, y con respecto al tratamiento de esta enfermedad, es bastante similar a otro tipo de membranas neovasculares coroideas. Ya sabemos que previo al desarrollo de los antiangiogénicos, la fotocoagulación, el TTT, el PDT eran las terapias de elección, pero hoy en día los antiangiogénicos, así como esas otras enfermedades, es hoy el gold estándar. Pero a diferencia de, por ejemplo, la degeneración macular relacionada con la edad exudativa, no hay estudios clínicos randomizados de esta enfermedad y la evolución de las membranas neovasculares en esta enfermedad específica. Pero sí hay estudios de
de pacientes, que generalmente el N no es tan grande, pero básicamente lo que se vio es que a modo sintético de que no había diferencias entre las drogas en cuanto a la efectividad de poder inactivar una membrana vascular. Generalmente el 70% se lograba a los 12 meses y la agudeza visual se vio que se estabilizaba a los 12 meses también. También hay estudios en los cuales se evaluaba la diferencia entre la terapia fija y el PRN, siendo obviamente, como los otros estudios de otras enfermedades, la PRN un poco inferior en cuanto a la eficacia de mantener la agudeza visual con respecto a terapia fija. No hay en estos casos estudios con Treat and Extend. Y a diferencia de los otros casos, tenemos que tener en cuenta que en esta enfermedad va a haber membranas neovasculares a repetición. O sea, estos pacientes pueden llegar a tener en un lugar distinto a la membrana neovascular primera o una nueva, y así sucesivamente estos pacientes van a ser tratados por más de una zona afectada. Por eso mismo que si con una membrana vascular coroidea es difícil el tratamiento, con dos o más estos pacientes requieren mucho control y generalmente muchas inyecciones. Así todo, generalmente después de estos 12 meses, algunos que siguieron con el follow-up de estos pacientes, la visión era bastante mala. Bueno, esto fue todo. Los saludo. Que tengan un buen día.